Quieren prohibir a Jesús en Israel, aprobando un proyecto de ley que prohibirá todos los esfuerzos para difundir el cristianismo en la tierra donde nació Jesucristo. Ahora estamos viviendo en el tiempo donde los cristianos poco a poco les será prohibido predicar el mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Alguna vez has oído sobre la maldición rabínica, un secreto oculto de los rabinos contra el Mesías Jesucristo? Dos miembros de la Knesset israelí han presentado el proyecto de ley por un par de ultraortodoxos judíos legisladores, entre ellos Moshe Gafni, que encabeza el Parlamento, el Comité de Finanzas. Comenzamos en Israel, donde un proyecto de ley presentado por dos miembros ultraortodoxos del Parlamento israelí, la Knesset, tipificaría como delito persuadir a cualquier persona para que se convierta a otra religión. La ley propuesta establece, cualquiera que persuada a una persona, directamente, digitalmente por correo directo u online para que convierta su religión, su pena será de 1 año de prisión, y si la persona fuera menor de edad, su pena será de 2 años de prisión. Líderes cristianos conservadores están pidiendo al primer ministro Benjamín Netanyahu para detener un proyecto de ley propuesto por los miembros de su coalición para criminalizar a las personas que hablan de Jesús en Israel. Una gran noticia a pocos días del Domingo de Ramos, Viernes Santo y Pascua, tiempo sagrado para los cristianos. Dos miembros ultraortodoxos de la coalición del primer ministro Netanyahu han presentado un proyecto de ley que castigaría a los creyentes por compartir el Evangelio de Jesús, con penas de prisión. Los cristianos acostumbran a visitar y compartir a Cristo en Israel durante el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua, una tradición sagrada para la mayoría de los cristianos. Los creyentes tienen varias maneras de mostrar su voto y compartir a Jesús en esta temporada, que respetamos absolutamente, como por ejemplo en Filipinas, la penitencia, una devoción de Semana Santa en Filipinas, por lo que a través de siglos de catolicismo popular en Filipinas, las flagelaciones y crucifixiones, conocidas como penitencia, se han convertido en prácticas devocionales celebradas el Jueves Santo y el Viernes Santo en todo el país. Aunque respetamos su voto, Jesús fue muy específico sobre cómo debemos dar testimonio y mostrar nuestro amor por Él, predicando a Cristo y la enseñanza de los 10 mandamientos de Dios en la gran comisión que ha dado. Mateo 28 versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que debemos predicar el Evangelio a todo el mundo, especialmente a la nación judía, una que lo rechazó como el Mesías. Versículo 18, entonces los llamaron de nuevo y les ordenó no hablar o enseñar en absoluto, en el nombre de Jesús. Esto se refiere a la fuerza policial del templo presente, el capitán junto con los sacerdotes y los saduceos. Todos vinieron juntos para arrestar a Pedro y Juan. Esta fue una escena de poder e intimidación. Este mismo grupo de líderes había condenado recientemente a Jesús a muerte y querían que ellos supieran que tenían el poder de hacer lo mismo con Pedro y Juan. Pero Pedro dijo, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Mateo 24 dice, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo y ordenó a sus discípulos que oraran para que no se vieran obligados a huir en invierno ni en día de reposo, incluso después de la muerte de Cristo. Una profecía demuestra que el sábado sigue siendo obligatorio hasta el momento de la nueva alianza. Como vemos, Mesías rechazado, ciudad destruida. Mesías rechazado, ciudad destruida. ¿Alguna vez has oído hablar del crimen del pensamiento? El Parlamento del Reino Unido aprobó la prohibición, la oración silenciosa y la conversación consensual dentro de las zonas de amortiguamiento. El Reino Unido quiere castigar a cualquiera por orar en su mente si se encuentran dentro de 150 metros de las zonas de amortiguamiento.
Y eso ya no está permitido, por lo que la policía se acercó a ella y la detuvo, y la acusó de violar una orden de protección del espacio público, y de cometer un comportamiento antisocial, y no estamos inventando esto, fue grabado en video, aquí está. ¿Para qué estás aquí hoy? Físicamente, solo estoy parada aquí. De todos los lugares, sé que no vives cerca. Esto es un centro abortista. ¿Estás orando? Puede que esté orando con la cabeza, pero no en voz alta. Así que le preguntaré una vez más, ¿vendrá voluntariamente con nosotros ahora a la comisaría de policía para que yo responda a algunas preguntas sobre hoy y los otros días, donde hay acusaciones de que usted ha irrumpido en el espacio público de la orden de protección? Si puedo elegir, no. Bien, entonces queda detenida como sospechosa de incumplir la orden de protección de espacios públicos. Amigos, la profecía y los números no mienten, Jesús es el Mesías, que los judíos han estado esperando, pero porque a pesar del hecho, de la evidencia concreta presentada en Daniel 9 en el Antiguo Testamento y la Torá, todavía rechazaron a Jesús como el Cristo, una razón contundente, es esta maldición rabínica. Sanedrín 97b, Louis Newman y Samuel Spitz, la antología talmúdica, Cuentos y enseñanzas de los rabinos, según un sabio dijo, que la maldición del cielo caiga sobre aquellos que calculan la fecha del advenimiento del Mesías, y así crear malestar político y social entre la gente. Los judíos han rechazado el verdadero Mesías de la profecía bíblica, y ahora está introduciendo un Mesías judío. Otro rabino judío afirma que Benjamín Netanyahu, ganando las elecciones israelíes, es una señal de que va a marcar el comienzo del Mesías judío en noviembre de 2022. Netanyahu entregará el cetro al Mesías, hijo de David. El Shem Suel discute la tradición judía de un proceso de 2 etapas para el Mesías. La primera etapa se refiere como Moshe ben Yosef. La segunda etapa es un proceso milagroso que incluye el restablecimiento de la dinastía davídica y la finalización del tercer templo. Los judíos creen que esta profecía se han estado cumpliendo sobre la venida del Mesías judío, un Mesías que no es Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la profecía de las 70 semanas? Número 1, para terminar la transgresión. Número 2, para poner fin al pecado. Número 3, para hacer expiación por la iniquidad. Número 4, para traer la justicia eterna. Número 5, para sellar la visión y la profecía. Número 6, para ungir al Santísimo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí está nuestra matemática. 70 semanas por 7 días, a las semanas es de 490 días, pero en la profecía, un día representa un año. ¿Qué fecha comenzaría esta profecía de las 70 semanas? 457 a.C. Así que después de que aparezca el Mesías, habría una semana más o 7 años, desde el decreto para restaurar Jerusalén hasta la unción del Mesías, serían 69 semanas proféticas, o 480 años. Pues 483 años desde el 457 a.C. nos llevan hasta el 27 después de Cristo en el otoño. Así que cuando el Mesías sería cortado o moriría, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo, y confirmará el pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que en la mitad de la semana o en la mitad de los 7 años, Jesucristo murió en la cruz. Eso fue 3 años y medio después del bautismo de Cristo, en la primavera del año 31 después de Cristo. No deben estudiar Daniel 9 en Isaías 53, no es un concepto extraño que perdió nuestro pasado, para prohibir la adoración del Dios verdadero y el seguimiento de los 10 mandamientos, el libro de Daniel en el capítulo 3, donde Babilonia promulgó un decreto de adoración de la imagen de Babilonia, y los honrados serán asesinados, y en el capítulo 6 de Daniel nos muestra una imagen de lo que sucederá cuando el anticristo imponga una ley.
Sobre la adoración. Un día obligatorio de adoración empujado por el papado y apoyado por las bestias de la tierra, los Estados Unidos de América, la ley dominical, viene, pero Dios tendrá una minoría, gente creyente en la Biblia, que representará a Daniel y sus amigos, y Jesús nos librará de la ira ardiente del anticristo. Presentarás a Jesús como el Mesías de tu vida, Señor Salvador y amigo. Amablemente escriba en la sección de comentarios, estoy redimido por Jesucristo, espero que te guste y comparte este video oportuno amigo y que todos sigamos buscando la verdad en la profecía bíblica.